Voz de Victoria. Con el apóstol Carlos Luis Vargas. Que llega a ustedes con una palabra de Dios que transformará su vida. Bendiciones, qué gozo, qué placer es estar con usted dentro de su hogar o donde quiera que usted nos esté sintonizando aquí en el programa Voz de Victoria. Este es su amigo Carlos Luis Vargas, que como siempre le saludo en el amor de Jesucristo y siempre orando para que Dios nos dé una palabra que pueda tocar tu vida, que te pueda ayudar, que te pueda desarrollar y entender el plan de Dios que Dios tiene para ti, entenderlo mejor. Hoy, para mí, es un día muy especial, porque voy a hablar de Dios y de las capacidades que Dios ha dado a los seres humanos. Y confío en el Señor, que esta palabra pueda despertar en tu espíritu el deseo de desarrollarte como ser humano y alcanzar tu máximo potencial en Dios. Así que quédate con nosotros, ya volvemos con el tema inteligencia inescrutable. Las congregaciones que no crecen en calidad y en cantidad de discípulos tienen un común denominador, y es que no han entendido a cabalidad el nacimiento del agua y del Espíritu. Presentamos Agua y Espíritu, de Carlos Luis Vargas, un libro que le desafiará a revisar sus conceptos acerca del bautismo. Muchas interrogantes sobre el tema encuentran respuestas en Agua y Espíritu. Adquiéralo ya, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Pues la Biblia dice claramente acerca de el plan de Dios para nosotros en nuestro desarrollo humano, desarrollo de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras capacidades, desarrollo espiritual. La voluntad de Dios es nuestra prosperidad y nuestro desarrollo. Por eso es que la Escritura dice en Romanos capítulo 11, versos 33 y 34, y es una exclamación del apóstol Pablo acerca de la capacidad de Dios de cubrir toda sabiduría, toda inteligencia y todo conocimiento, porque la fuente de todo saber es Dios. Muchas veces pensamos que la ciencia y la fe están reñidas, pero no puede estar reñido nada que se desprende del Ser Supremo, porque al fin y al cabo Dios es la fuente de todas las cosas. Y ahí el apóstol Pablo exclama: «Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! Cuán insondables son tus juicios e inescrutables son tus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor?». Mire qué pregunta. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Ahora hablando de Jesucristo en su venida a la tierra, en su vida como niño, su desarrollo como ser humano. Dice allí que todos los que le oían, está hablando de Cristo a sus 12 años, todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia, note, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. No dice que se maravillaban de sus dones como deportista ni de ninguna otra cosa, pero el desarrollo intelectual que Jesús tenía a los 12 años. Esta es la voluntad de Dios para todo hijo de Dios, y es la voluntad para nuestros hijos, que se desarrollen en su inteligencia, porque si se desarrollan en inteligencia verdadera, van a encontrar al autor de la inteligencia en todo lo que ellos logren comprender, porque Dios está en todo y en todo lugar. En Efesios capítulo 1, verso 8, el apóstol Pablo dice que Dios hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría y en inteligencia. Quiere decir que esa inteligencia y la sabiduría del Creador está a nuestro alcance. Está a nuestro alcance. Pero cuando pensamos en eso, solamente pensamos en inteligencia espiritual, para comprender la Escritura, para comprender revelaciones, para comprender el mundo espiritual,
y para comprender los asuntos de la iglesia y del evangelismo y de la obra del Señor en el mundo. Y todo eso es muy importante. Pero Dios no está hablando solamente de eso. Él está hablando de un desarrollo integral de la inteligencia del hombre para que el hombre se desarrolle en todos los aspectos de su vida en la tierra, incluyendo la inteligencia espiritual. Pero es muy importante entender que Dios ha puesto todas estas cosas juntas, porque el ser humano tiene la capacidad de manejar diferentes tipos de inteligencia. Se ha descubierto hoy 3 tipos de inteligencia. Nosotros añadimos una 4ª como cristianos, que es la inteligencia espiritual. Por eso vamos a hablar de eso tan importante hoy, para que usted entienda cómo usted debe orar por sus hijos, aún los que no han nacido en el vientre de su madre. Los padres deben comenzar a interceder por sus hijos para que Dios les dé un nivel de inteligencia o una inteligencia cognitiva alta y que puedan ser personas de influencia en el mundo, que nazcan con capacidades intelectuales. Siempre oramos que nazca sano, que no le falte un bracito, ni una pierna, ni un ojo, nada, que salga sanito. Y si el cuerpo sale sanito, decimos, oh, este niño nació hermoso, está completo. Pero muchas veces no entendemos que hay muchas cosas y las más importantes son internas. Debemos orar por ellas para el desarrollo total de la vida de esa criatura, para que sea todo lo que Dios quiere que él sea aquí en la tierra. Entonces, estas escrituras puntualizan que Dios está interesado en que desarrollemos en nosotros la inteligencia que Él nos ha dado. En Proverbios capítulo 4, versos 7 y 8 dice, sabiduría ante todo. Oiga bien, ante todo adquiere sabiduría. Miren lo que dice el proverbista. De todas las cosas que puedes tener, de todas las riquezas, de todos los dones, de todos los talentos, de todo tu aspecto físico, lo más importante que debes procurar es sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Sabiduría para poder hacer decisiones correctas con la información que tienes, e inteligencia para poder comprender esa información, procesarla correctamente para que la sabiduría pueda hacer las decisiones. Entonces, sabiduría e inteligencia van de la mano y cada una cumple una función. Y si algo debe orar la iglesia es por espíritu de sabiduría y por espíritu de inteligencia, especialmente en el mundo que vivimos, que tenemos que hacer decisiones a la velocidad de la luz, porque hoy en día las decisiones no pueden esperar un mes, un año, te contesto en 6 meses, no. Hoy en día las decisiones la gente quiere hacerlas ya, porque el mundo camina a una velocidad muy acelerada. Y para eso se necesitan mentes ágiles, corazones ágiles, para hacer decisiones correctas y sabiduría para hacerlas de la forma adecuada, que no afecte a nadie y con el corazón correcto y con los deseos correctos en el corazón de bendecir a otros, no solamente pensando en nosotros. Entonces dice, sabiduría ante todo adquiérela y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Y luego dice el verso 8, engrandécela y ella te engrandecerá a ti. Quiere decir que el que engrandece la sabiduría y la inteligencia, el que la aumenta, el que la respeta, el que la honra, esa sabiduría e inteligencia te va a engrandecer a ti. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Son escrituras poderosas que hoy van a salir de base para lo que estoy hablando. Y yo espero que usted abra su corazón y las reciba, y ya volvemos con la aplicación de estas escrituras. ¿Es usted un líder que sueña con alcanzar multitud de almas e impactar a su comunidad y familia? Entonces, prepárese para ser el líder que la gente necesita tener. Presentamos Formando una Generación Superior, de Carlos Luis Vargas. Siendo pastor de pastores y ejerciendo el ministerio apostólico por más de 25 años, sé que todo líder y por consiguiente su labor alguna vez será víctima de la ley del tope. Es un malestar en que no importa cuánto haga o qué estrategia añada, parece que no puede sobrepasar el techo de sus limitaciones. Formando una generación superior, con temas como fidelidad, la palanca del reino, actitudes superiores, carácter, la piedra angular del liderazgo, paternidad espiritual y generación de gobierno.
¿Se ha sentido estancado y sin saber cómo superarlo? Entonces, este libro es para usted. Formando una generación superior. Enseñanzas para una generación de conquistadores. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a fripobiblecenter@gmail.com. Estamos hablando de sabiduría e inteligencia. Debo decir que toda la vida, la raza humana ha celebrado siempre la inteligencia. En los tiempos de menor desarrollo, pues la gente celebraba la fuerza. ¿Quién era el más fuerte? ¿Quién era el mejor guerrero? ¿Quién mataba a más personas en una batalla? Pero en el mundo en que vivimos, así como se ha desarrollado el mundo y se ha desarrollado la mente humana y las capacidades humanas, celebramos la inteligencia. Es el desarrollo de la inteligencia que ha hecho al mundo evolucionar desde la edad primitiva prácticamente, o la edad que le llamaban de piedra, una edad donde las cosas eran básicamente rudimentarias, a la era o la edad de la inteligencia. Hay hoy inteligencia artificial, inteligencia tecnológica, artificial que significa lo mismo, tecnológica, donde se está desarrollando un sinnúmero de cosas que hacen más útil la vida, más fácil la vida, la inteligencia artificial. Lo que quiere decir que la raza humana desarrollará su intelecto en este tiempo a niveles que van a ser inimaginables para mucha gente. Pero esto no le sorprende a nadie, porque Dios lo había profetizado. El Señor profetizó el desarrollo de la ciencia, el avance de la ciencia, el desarrollo de la mente de los seres humanos. Y no es malo. El problema es para qué se usa. Hay gente que desarrolla su intelecto para bien. Hay otros que desarrollan su intelecto para mal. Y hay un tercer grupo que desarrolla su intelecto para sí mismo, para su propio provecho. Y quizás de los tres son los peores. Necesitamos desarrollar lo que Dios nos ha dado con el propósito de hacer el mundo mejor, los seres humanos que nos rodean mejor y sobre todo guiar la gente hacia el conocimiento de Dios, el creador de la sabiduría y la inteligencia inescrutable, de la ciencia inescrutable. Entonces, muy importante. En el libro de Daniel, capítulo 12 y verso 4, y estos son cientos de años antes del nacimiento de Jesucristo. Allí Daniel recibe una revelación de lo que sería la vida en los últimos tiempos. Estos son los últimos tiempos en que estamos viviendo. ¿Y cómo lo sé? Por el cumplimiento de las palabras proféticas que señalan que esto sucedería en los últimos tiempos. A Daniel se le revela en el capítulo 12, verso 4, dice allí, Dios le dice a Daniel, pero tú, Daniel, y esta palabra Dios directamente a Daniel, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Note lo que le dice. Estas palabras que te estoy dando no son para ahora. Séllalas, ciérralas hasta el tiempo del fin. Quiere decir que la gente del tiempo del fin, o sea nosotros, cuando abramos ese sello que ya está abierto del tiempo del fin, porque estamos en el tiempo del fin, y leemos esas palabras, entendemos que estamos viviendo en el último tiempo de la humanidad. Así lo entendemos. Y mira cómo continúa diciendo, muchos correrán de aquí para allá, muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Entonces Dios está diciéndole a Daniel, estas palabras séllalas son para el fin de la humanidad. La señal es que se aumentará la ciencia y que la gente correrá de aquí para allá. Quiere decir que las cosas serán aceleradas, se va a acelerar todo en la tierra. Yo recuerdo cuando hace poco tiempo atrás todavía usábamos cartas para comunicarnos. Tengo que escribirle a fulano, a Perenceo, y esa carta tiene que ir por un proceso para llegar a ese lugar. Y un poco tiempo antes de yo haber nacido, pues eso iba por caballo, después o por barco, por vapor, iban las cartas y luego alguien a caballo las tomaba y las llevaba a un lugar y de ahí se distribuía a la casa donde iba la carta. Era un proceso larguísimo. En algunos casos tomaba semanas o meses llevar una carta de un lugar a otro. Luego todo eso cambió. El teléfono aceleró las cosas y con el teléfono llegó el facsímil, donde ahora uno puede mandar un documento por un aparatito
y el documento lo recibían allá, la carta en el otro lado, y era instantáneo casi. Era una maravilla, todos estábamos sorprendidos, fascinados mirando ese fax. Cuando entraba un fax, todo el mundo corría para la oficina. Hay un fax, era algo grande, pero hoy en día eso ya es cosa del pasado. Hoy en día la gente se comunica con multitud de personas al mismo tiempo. Le mandan un comunicado a muchas personas o simplemente hace una videollamada y muchísimas personas se conectan y se ven y hablan y resuelven sus asuntos y hacen sus negocios. Es algo extraordinario a través de satélites. Pero todo esto es parte del desarrollo de la ciencia. Lo grande es que Dios lo profetizó. Dios lo profetizó. Todavía en el 1880, todavía Nueva York, París, Francia, una de las mayores capitales del hemisferio occidental, Londres, Inglaterra y todas las grandes capitales. Todavía en el 1880, apenas 142 años atrás, se alumbraban con querosín. Las calles lo que tenía eran lámparas de querosín. En las casas solo había lámparas de querosín para alumbrarse. O sea, la electricidad no existía. No había fuerza motriz porque no había electricidad. Imagínense, ese fue el otro día. El hombre tiene por lo menos 6,000 y pico años de historia. Según la Biblia, más de 6,000 años de historia. Y la Tierra puede tener miles o millones de años, ¿verdad? De acuerdo al relato de Génesis 1.1 y luego Génesis 1.2. Es la teoría del lapso ahí, del lapso de tiempo entre la creación original y el desorden del planeta. Entonces, ahí cabe todo lo que la ciencia asegura, está ya contenido. Dios lo explicó en el primer y segundo versículo de la Biblia. Quiere decir que, imagínense, todo eso está contenido ahí. Y hay sabiduría de Dios extraordinaria para mostrarnos cómo Él opera en la humanidad. Voy a volver en un momento y voy a hablar acerca de cómo tú puedes tomar la sabiduría y aplicarla a tu vida y a la vida de tu familia, para que tú puedas ser y entender que Dios quiere que seas una persona más sabia, que hagas cosas mayores para Él. Descubra una mina de tesoros abundantes. Presentamos Bienes y riquezas hay en tu casa. La nueva obra de Carlos Luis Vargas. Un libro que presenta revelaciones verdaderas y asombrosas acerca de las primicias, primeros frutos, cosas sagradas, promesas y pactos. Este libro cuenta cómo el Señor tomó a Carlos Luis Vargas en la etapa más vulnerable de su vida y lo transformó en el hombre que es hoy. Los testimonios de milagros financieros de este libro son extraordinarios, verídicos y verificables, los cuales lograrán inspirarte, retarte y dimensionarte a una vida de milagros. Bienes y riquezas hay en tu casa. Adquiéralo hoy, llamando al 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com. Gracias por quedarse con nosotros. Hemos estado hablando acerca de inteligencia inescrutable y de cómo Dios ha ido desarrollando el mundo. Cómo Dios ha dado capacidades extraordinarias a los seres humanos, que los seres humanos han ido desarrollando por la gracia de Dios y porque Dios ha permitido que en cada tiempo el hombre desarrolle todo lo que necesita para ese tiempo. Esto es una señal del fin, el desarrollo de la inteligencia al nivel que lo tenemos hoy. Es una señal del fin. Pero en ese fin, la iglesia tiene un trabajo que hacer. Nuestros hijos tienen un trabajo que hacer. Nosotros tenemos un trabajo que hacer que tiene que ir al nivel del mundo en que estamos viviendo. No podemos ser efectivos en la evangelización del mundo si nuestra mente todavía está en los años 20 o en los años 30 y vivimos de acuerdo a una mentalidad del siglo pasado. Necesitamos entender y desarrollar nuestras capacidades para poder alcanzar al mundo de hoy y al hombre de hoy. Muy importante. Hoy reconocemos, la ciencia ha reconocido, identificado diversos tipos de inteligencia en nuestro mundo, entre ellas la inteligencia cognitiva o el IQ, que es un examen que le hacen a los niños para saber qué nivel de inteligencia tiene, qué nivel de inteligencia trajo
en forma natural. Ese IQ se puede desarrollar, pero la esencia básica la trae el ser humano. Dios la coloca en la mentalidad del ser humano. Se llama inteligencia cognitiva o IQ. Y es la capacidad de entender y procesar información. Es la capacidad de imaginar también posibilidades y usar nuestra intuición en decisiones que debemos hacer y resolver problemas y hacer decisiones inteligentes de alta gerencia, con alto nivel, con alto resultado. Esto es muy importante. ¿Cuántas personas oran? Yo pregunto a los creyentes que me están viendo, ¿cuántas personas oran para que al nacer sus hijos vengan con un alto nivel de inteligencia cognitiva? Que tengan un alto nivel de IQ, que puedan ser niños que puedan desarrollarse al máximo potencial, que puedan realmente influenciar su generación. Porque sin inteligencia es difícil influenciar un mundo que valora la inteligencia. Necesitamos nosotros desarrollar nuestros valores. Por eso es que yo como pastor y como apóstol, por todo el tiempo que nuestro ministerio existe, he pensado, he trabajado, he impulsado que nuestros hijos vayan a la universidad. No solamente a un colegio comunitario, aunque eso también es importante, pero que vayan a los mejores colegios, las mejores universidades, que los padres se preparen para enviar sus hijos a buenas universidades, que los padres les sigan a los hijos, que también desarrollen, que estudien, que pongan esfuerzo para desarrollar no solamente su vida espiritual en la iglesia, pero desarrollar su inteligencia cognitiva y otras inteligencias que son importantes y que van a la par con esa, como la inteligencia emocional, que es tan importante para las relaciones humanas. Nosotros como creyentes necesitamos entender que Dios quiere desarrollar nuestra mente. La Biblia dice todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Quiere decir que Dios tiene en mente no solamente nuestro espíritu, pero nuestra alma, nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestras capacidades, nuestra alma y también nuestro cuerpo en el desarrollo de una vida no solamente saludable, pero una vida de propósito en la tierra. Muy importante. Entonces, en la tierra los hombres han comenzado a desarrollar, han descubierto ese potencial que Dios puso en los seres humanos. Lo han separado y han comenzado a desarrollar cada área de ese potencial. Por ejemplo, se habla de diferentes inteligencias. La inteligencia que ha transformado todo el orden de la vida mundial y cómo hacemos las cosas hoy se llama inteligencia artificial. Por eso tenemos hoy tantos adelantos y tantas cosas y tecnología por todos lados y todo es acerca de tecnología. Y sale una tecnología y al rato está obsoleta, sale otra. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se está desarrollando a pasos acelerados. Es el combinar la inteligencia humana con la inteligencia de las máquinas. Esto es cosa que los hombres han tratado de hacer y lo están haciendo con éxito. La otra inteligencia que debemos desarrollar es la inteligencia emocional. Para mí, la más importante, o una de las más importantes. Y te dirá, pero ¿y la espiritual? Bueno, sí, el espiritual es importante, conocer a Cristo, lo básico. Pero desarrollar inteligencia, hay gente que sabe mucha Biblia, pero no tiene inteligencia emocional. Entonces no se puede relacionar bien con los otros seres humanos. No puede tener buenas amistades duraderas. Y si son pastores, no puede mantener la gente en la iglesia. Siempre están teniendo gente que va y gente que viene, porque su inteligencia emocional es muy baja. Entonces Dios quiere que nuestra inteligencia emocional también sea desarrollada. Y finalmente necesitamos desarrollar nuestra inteligencia espiritual, que es demasiado importante para nosotros como creyentes. Entonces yo oro para ustedes que están oyendo o viendo esta programación, que Dios tenga en usted a bien entender en este día que hay mucho más que simplemente orar y leer la Biblia. Usted tiene que orar, tiene que leer la Biblia, tiene que ayunar. Sí, ese es el fundamento de la inteligencia espiritual, el conocimiento que tenemos de Dios. Pero también tenemos que desarrollar una generación que pueda alcanzar este mundo. Y para eso necesitamos también desarrollar las emociones y desarrollar la inteligencia que viene con nosotros cuando nacemos, y desarrollar la inteligencia también que nos da capacidad de crear cosas nuevas. Dios tiene para usted hoy la plenitud de esa capacidad. Si usted la pide y la entiende y la recibe, y usted se propone hacer con sus hijos,
instrumentos que puedan ser útiles para Dios en este último tiempo. Yo le animo a que usted desarrolle todo el potencial que Dios ha puesto en usted y también ayude a sus hijos a entender la necesidad de desarrollar su potencial completo, no solamente en la inteligencia que Dios le dio de nacimiento, pero también a desarrollar la capacidad de inteligencia artificial, creativa, una mente creativa, y desarrollar sobre todas las cosas la inteligencia espiritual para poderse comunicar con Dios, y esa inteligencia emocional tan importante para ser gente que pueda atraer a otros a los pies de Cristo y hacia ellos. No podemos traer a Cristo gente que primero no atraemos a nosotros. Entonces, es mi oración hoy que Dios te dé esa revelación y que pueda ser un instrumento poderoso en la mano de Dios, tú y tu generación. En el nombre de Jesús, recíbelo. Amén. Para el crecimiento y desarrollo integral de su vida espiritual y ministerio, ya están disponibles los libros del apóstol Carlos Luis Vargas. Sirviendo a su excelencia, un manual de entrenamiento para obreros de iglesias de alto nivel. Formando una generación superior, enseñanzas para una generación de conquistadores. Y la serie Enseñanzas para la Nueva Vida, una compilación de estudios bíblicos enfocados en el discipulado cristiano para grupos pequeños. Usted puede adquirir estos materiales llamándonos al número 516-546-2020 o escribiéndonos a freeportbiblecenter@gmail.com.